Bueno, y aquí en CNN Chile, a esta hora queremos seguir analizando la polémica provocada luego de las declaraciones de la exministra Molina. La exsecretaria de Estado habló sobre la realización de abortos en clínicas privadas. Y para conversar sobre este tema, estamos aquí en el estudio con Lidia Casas. Ella es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, quien realizó un estudio precisamente sobre la realidad del aborto en nuestro país. Y también nos acompaña a través de un móvil la diputada independiente Carla Rubilar. A las dos les quiero dar las gracias por estar acompañándonos este día, el último día del año, a esta hora sobre todo, pero para hablar de un tema bastante importante, porque más allá de la polémica, de la forma, hay un tema de fondo que queremos conversar y queremos conversar con las dos. Les quiero dar la bienvenida y quiero comenzar aquí con Lidia, que está en el estudio. Diputada, buenas tardes. Pero quiero conversar sobre la realidad del aborto. ¿Qué tan ciertas son las declaraciones que con buena o mala forma realizó ayer la ministra de Salud? Yo creo que el primer problema que se enfrenta ella o cualquier persona que estudia el aborto en Chile es la ausencia de datos. Primero porque es un hecho absolutamente clandestino y por ello es difícil siempre hacer aseveraciones. Yo sé que hoy día muchos hablaban de los mitos urbanos y que todo esto es un mito urbano. Y yo siento que no es un mito urbano. En el año 2013 nosotros hicimos un largo estudio sobre mujeres que se habían practicado abortos, personas que acompañaban a esas mujeres, sean sus parejas, sus familiares, sus mamás, y también a profesionales de la salud. Y ahí se hablan de distintas situaciones de aborto en los más diversos contextos. Abortos de mujeres pobres, de mujeres de clase media y de mujeres de ABC1. Entonces, algunas planteaban, por ejemplo, que habían llegando incluso a situaciones donde, habiéndose hecho un aborto provocado con complicaciones a una clínica privada, todo el mundo miraba al techo. Como que había un sobreentendimiento de que los médicos estaban frente a un aborto provocado, pero nadie decía nada. Entonces, y por otro lado, otros médicos planteaban que en algunos casos se resolvían situaciones como los malformados, adelantando los partos. Y aquí es nuevamente donde se instala una suerte de hipocresía institucional, porque decir que se adelante el parto es para no decir que de alguna manera yo que estoy interrumpiendo un embarazo y estoy esperando a este umbral de la semana 20, la semana 21, 22, para entrar médicamente a lo que es un parto prematuro y no un aborto. Entonces, yo creo que hay formas en que la comunidad médica enfrenta situaciones difíciles y lo hace a menudo, porque de otra manera, así como está la ley, siempre lo dejan en una situación muy difícil. Y yo siento que los médicos en este país, la comunidad médica, responde a las mujeres de diversas maneras, pero responde a las necesidades. Y por eso las mujeres en este país no se mueren. Por eso, además, las mujeres hoy día podemos en este país adquirir un aborto autogestionado a través del misoprostol, y eso reduce notablemente la cantidad de abortos que tienen que hacerse en clínica o que incluso hoy día tengan que hacerse por profesionales de la salud o por personas que simplemente saben hacerlo. Pero es un medicamento que es bastante también peligroso, porque si no se toma la dosis adecuada puede provocar una hemorragia que lleva a la muerte. Es que es la dosis en la gestación adecuada, y por eso de hecho, un entrevistado, un profesional de la salud, me señaló que él tuvo a dos mujeres ABC1 conservadoras que llegan después de la etapa de poder abortar con el misoprostol y ante presencia con embarazo de malformado. Son mujeres que nunca se habrían siquiera planteado la posibilidad de un aborto. Y ante una cantidad de semanas como esa, lo que él hizo fue derivarlas fuera de Chile. Entonces, por eso hablo yo de que hay diversas formas que en Chile se resuelve cuando no hay posibilidad ni siquiera de hablar de este tema. Diputada Rubilar, usted está siguiendo la conversación a través del móvil. Quiero preguntarle, más allá del tema político, la salida de la ministra habló de una realidad a su juicio ¿cómo se resuelve? Sí, primero muy buenas tardes, Matilde, Lidia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad es que la ministra, más allá del tema político, que quizás lo vamos a analizar más adelante, da cuenta de una realidad de nuestro país, que probablemente va a estar en el tapete cuando empecemos a debatir aborto terapéutico, que tiene que ver con que hay una diferencia entre las mujeres con recursos y las mujeres que no lo tienen para poder acceder a un aborto seguro.
Las mujeres con recursos pueden, desde, como muy bien decía Lidia, viajar al extranjero a países donde el aborto es completamente legal y realizárselo, hasta efectivamente acceder a Misotrol, si se complica llegar a un lugar con buenas condiciones, donde puede ser efectivamente que no se le denuncie, que no sea el contexto habitual denunciarlo como está mucho más establecido en lo que es un hospital público. Y por lo tanto, obviamente las condiciones son completamente diferentes en cuanto a la condición socioeconómica. Lo que la ministra dijo es el trasfondo de una realidad. Esa es la realidad de Chile. ¿Se producen abortos en nuestro país? Sí, se producen abortos. ¿Hay diferencia entre los que tienen recursos y los que no? Sí, hay diferencia entre los que tienen recursos y los que no. Diputada, y es necesario, más allá de, porque usted también es una autoridad pública, si uno conoce un hecho así, tiene que denunciarlo para transparentarlo y para precisamente llevar al extremo el tema de la ley, ¿o no? Mire, en el caso de las autoridades públicas que nos comprometemos a cumplir las leyes, la Constitución, obviamente que uno no se puede comprometer a eso y finalmente no cumplirlo. Por lo tanto, toda autoridad que tenga el conocimiento de un delito tiene que hacerlo y tiene que poner las denuncias pertinentes. Ese fue el problema de la ministra Molina, que ella al dar una declaración genérica que no puede probar y que efectivamente tampoco hizo la denuncia para intentar aprobarlo, se le genera un tema complejo a nivel político, porque además habla y se entiende que habla a nivel de gobierno, porque es una ministra de Estado. Pero lo que sí creemos, y es lo que estamos apoyando hoy día, es que efectivamente estos casos son tan dramáticos, son tan difíciles, incluso en los 3 casos más dramáticos que está planteando el gobierno legislar. La pregunta es si nosotros tenemos que meter presa a esas mujeres que efectivamente tomaron una decisión de hacerse un aborto. El que piense que una mujer va a hacerse un aborto como quien va al mall a comprarse algo y sale feliz, está tremendamente equivocado, es una caricatura. Es un tema dramático, es un tema complejo, es una decisión muy difícil, y la pregunta es si nosotros como Estado efectivamente tenemos que tomar la decisión de, cuando llega una mujer que se realizó un aborto, denunciarla y empezar un trámite penal para tener una sanción para ella. Bueno, la ministra dijo que la ley que pretendía impulsar el gobierno y que hoy conocemos a través de declaraciones de la ministra Jimena Rincón, que se va a presentar precisamente la primera quincena de enero, la exministra ya decía que era para dar efectivamente una solución para las mujeres que no tienen los recursos para realizar estos abortos, que la gente que sí los tiene, ella insistía, los hacen, porque la exministra, más allá del tema que le costó la salida, no ha dicho que lo que ella se arrepintiera de lo que dijo. Usted, como diputada, ¿cuán comprometida está a apoyar este proyecto de ley que presenta el gobierno durante la primera quincena del mes de enero, y cuán necesario es? Nosotros como Amplitud debatimos este tema antes de que la presidenta lo anunciara el 21 de mayo. Sabíamos que venía, era parte de las promesas de campaña. Lo pasamos al comité político, al comité ciudadano, y tomamos una decisión de apoyar la idea de legislar y apoyar al menos 2 de las 3 causas que están en este proyecto de ley, que es inviabilidad fetal, y malformaciones incompatibles con la vida, y obviamente riesgo de vida de la madre. En el tema de violación, sobre todo en menores de edad, tenemos muchísimas dudas y humildemente creemos que tenemos que escuchar a todas las personas para poder tomar una decisión en el trámite legislativo. Es un tema demasiado complejo. No obstante, que nosotros fuimos uno de los primeros que salimos a respaldar el anuncio del 21 de mayo y fuimos también de los primeros desilusionados de que haya pasado tanto tiempo, que haya tanto, no sé, improvisación, podría uno decir, desde el anuncio de ese 21 de mayo, que no se sabía bien si estaba a cargo la ministra de Salud, de la ministra del CERNAM, que posteriormente se dice que no, que todavía no, se para la tramitación de las mociones parlamentarias en la Cámara y en el Senado. Posteriormente la presidenta da una entrevista en un medio extranjero, dice que se va a enviar antes de fin de año. Ya sabemos hoy día, 31 de diciembre, que eso ya no pasó, y la verdad es que ha sido errático en un tema bien complejo que genera mucha polémica, que genera efectivamente presiones por parte de la Iglesia y de otros estamentos que no están a favor, y por lo tanto hubiésemos querido efectivamente mayor claridad, mayor estandarización en los tiempos, saber realmente a qué nos estábamos ateniendo. Nosotros estamos comprometidos con este debate. Ahora sí,
creemos, y lo hemos dicho porque de verdad estamos convencidos, creemos que esto fue una suerte de salida honrosa para la ministra. Nosotros creemos que había una decisión tomada en esta materia, que la cartera de salud estaba mal evaluada por otras razones y que finalmente estas declaraciones le permiten al gobierno sacar a la ministra más allá de cuestionar la gestión. Y eso nos preocupa porque el nuevo ministro o ministra que esperamos que la presidenta nombre luego y a la cual le ofrecemos todo nuestro apoyo y compromiso para sacar adelante la materia de salud pública, incluido también el tema de aborto, si él piensa que salió la ministra anterior por unas declaraciones, entre comillas, desafortunadas, la verdad es que no va a estar teniendo el diagnóstico claro, que es que hay problemas de salud que no pudo enfrentar la ministra con su equipo y eso es una realidad. Muy bien, diputada, vamos a seguir conversando centrados en lo que es el tema del aborto, que es lo que nos convoca hoy, más allá del trasfondo político que también vamos a seguir analizando. Porque muchos, y ayer fue trending topic el tema de que se habla de que esto es un mito urbano. Y yo le quiero preguntar a Lidia, que ha realizado estudios empíricos con casos concretos de las cifras y de las cifras negras, porque se reconoce alrededor de entre 15.000 y 18.000 abortos al año, según algunos estudios, pero hay algunos que hablan de más de 100.000 abortos al año. ¿Cuáles son las cifras, si bien tenemos esta dificultad de la que conversábamos al principio, de que es tan difícil de conocer? Bueno, efectivamente, lo que hay son algunas cifras, comillas, y voy a decirlo en esos términos, algunas cifras duras. Lo que hay son, y el único registro, son la cantidad de mujeres que ingresan a los hospitales o a las clínicas por hospitalizaciones por aborto, que son aproximadamente 33.000 mujeres hospitalizadas al año. De esos abortos, no todos, evidentemente, son abortos provocados. Y lo que el estudio del doctor Ramiro Molina, que se ha citado muchísimo durante esta semana, hace una proyección de datos a partir de la clasificación que hace la propia Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud. Y hay una gran cantidad de datos que aparecen como sin causa conocida. Y esa cantidad de sin causa conocida es muy alta. ¿Y esa se reparte equitativamente en todos los estratos socioeconómicos o en los hospitales públicos o en el sector privado? ¿No? Esos datos el doctor no los pudo desagregar por establecimientos, por clínicas, porque pudiera hacerse. E incluso también pudiera mostrarse, me parece que ese estudio no se ha hecho, desagregar por clínicas versus hospitales públicos. O sea, cuántas mujeres aparecen ingresando a las clínicas privadas por complicaciones por aborto. Entonces, a partir de esos datos de dato desconocido o causa desconocida, lo que hace el doctor Molina junto con un equipo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile es proyectar la cantidad aproximada de abortos provocados. Y él llega a una cantidad de aproximadamente 100.000 al año. Ahora, otro epidemiólogo que ha sido consultor por años, Olaf Meirik, del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, ha trabajado con datos duros y ha hecho proyecciones a partir de la cantidad de mujeres con la cantidad de hijos por mujer, por el uso de anticonceptivos y por los egresos hospitalarios por aborto, y él llega a una cifra aproximada entre 60 y 90.000 al año. Entonces, cuando hablamos de estas cifras, uno tiene que preguntarse dónde se hacen. Y dónde se hacen, insisto, y yo creo que aquí la diputada Carla Rubilar y yo coincidimos plenamente, es que el aborto tiene cara de la cara que tiene este país. Es decir, de mujer pobre, de mujer de clase media baja, clase media alta y todas las variedades que uno pueda tener. De mujeres, ojo, de mujeres de distintos credos religiosos. Entonces hay una cierta caricatura también respecto de quiénes abortan. Y abortamos todas. De todas las clases sociales. Entonces es muy difícil hacer planteamientos de, por ejemplo, de que la ministra es cómplice. Efectivamente, yo creo que es complejo plantear algo como eso, pero uno debiera también pensar que ante una cifra, supongamos, de 16.000 abortos provocados, que sean provocados y que ingresan con complicaciones y realmente se denuncian, ¿cuántas? ¿100? ¿200 al año? Ni siquiera 100. Entonces, eso quiere decir que entonces todos en el sistema son cómplices, porque nadie quiere decir, porque nadie quiere ver, porque tal como dijo la diputada, nadie quiere incriminar, porque uno tiene que ponerse en el lugar del otro, en el lugar de esa mujer para pensar bajo qué circunstancias y por qué una mujer decide que quiere mantener ese embarazo y por qué no lo quiere tener.
Lidia, ¿usted considera que este proyecto de ley y estas 3 causales que se han propuesto para realizar precisamente un aborto son las necesarias, son las que se necesitan en Chile? Bueno, nosotros hemos postulado en el Centro de Derechos Humanos que lo que en realidad hay que hacer es despenalizar. Estas 3 causales son absolutamente necesarias y urgentes. Desde el año 1995, Chile ha venido recibiendo recomendaciones de todos los órganos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que al menos debe haber interrupción del embarazo en caso de violación, de inviabilidad fetal, tal como se plantea, y en caso de riesgo de salud y vida de la mujer. Entonces, estas son las 3, al menos básicas. Para algunos que un instituto de derechos humanos defiende el aborto es un contrasentido. ¿Cómo lo responde usted? No es un contrasentido, porque yo creo que aquí, además, no hay un entendimiento claro de qué es lo que esto significa. Hay un primer derecho humano básico y que tenemos todas las personas, que tienes tú, Pilar, y que tengo yo. Ese es porque somos personas, porque se nos ha concebido por el derecho la condición de persona, la condición de ser autónomas, de derecho a la vida, de la integridad. Sin embargo, respecto del no nato, no es que no se le reconozca valor alguno en el derecho internacional de los derechos humanos. Y dice, sí, debemos preocuparnos por el no nato, pero eso no significa reconocer la titularidad al no nato como persona. Y que si nosotros lo que hacemos es colocar al mismo nivel el neonato o la protección que el derecho tiene que tener por el neonato, anulamos completamente cualquier derecho que tenga la mujer, cualquiera. Diputado Rubilar, ¿usted está de acuerdo con este planteamiento que está haciendo la señora Lidia acá? A ver, yo creo que hay que ser claro al respecto de cuál es la situación chilena. En Chile la Constitución dice que las personas nacen libre, igual, etcétera, etcétera, y después sale que se protege la vida del que está por nacer. Se hace una diferencia, y incluso en la Constitución del 80, que nadie podrá decir de que era una Constitución hecha por progresistas ni liberales, digamos. Y eso se hace, y incluso está en las actas de la Constitución del 80, porque efectivamente no dice la Comisión a través de su presidente en aquel momento que no se puede extrapolar las creencias de los miembros de la Comisión a todos los chilenos, porque obviamente que tienen diferencias y en particular hacen el hincapié por el tema del aborto terapéutico. Y en ese caso obviamente que hay condiciones extremas, dramáticas, como son el riesgo de vida de la madre, como son la inviabilidad fetal, como son la violación, sobre todo en menores de edad, donde efectivamente uno se pregunta si el Estado puede tomar una decisión e impedir efectivamente la interrupción de ese embarazo por sobre la decisión de las propias personas involucradas. Esa es la pregunta que realmente está detrás de toda esta discusión de fondo. ¿Es el Estado el mandatado a tomar una decisión en estos casos tan dramáticos y en decir que efectivamente uno no puede interrumpir ese embarazo? Porque nadie está obligado a interrumpirlo. No porque nosotros legislemos, una madre que quiere llevar a término su embarazo, que tiene un feto con inviabilidad fetal, no va a poder hacerlo. Perfectamente va a poder hacerlo. La pregunta es si el Estado puede o debe obligar a una mujer a llevar a término ese embarazo sabiendo que va a fallecer a las pocas horas o a los pocos días. Hay Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho que eso se asemeja a la tortura, y somos muchos los que creemos que eso es verdad. Una mujer que está obligada por el Estado a llevar a término ese embarazo puede, además de poner en riesgo su vida, porque ningún embarazo es inocuo, todas tienen riesgo. Segundo, puede tener efectivamente una sensación de vulneración de sus derechos, de tortura, de depresión tan grande que nosotros no entendemos que valga el Estado esa decisión por sobre esa mujer que está realmente sufriendo esa situación. Muy bien. Bueno, diputada Carla Rubilar, Lidia Casas, investigadora de la Universidad Diego Portales, precisamente del Instituto de Derechos Humanos. Queremos darle las gracias, como CNN Chile, de aportar, de hacernos reflexionar sobre el fondo de este debate que, sin quererlo, tal vez la ex ministra de Salud lo dejó súper instalado en el último día del año. Nos dejó claro también de que hay una promesa incumplida por parte del gobierno de presentar este proyecto de ley, pero sin duda que se va a hacer
va a ser parte de la discusión, como lo ha dicho la ministra Rincón ya durante el mes de enero. Imaginamos que la ODP va a participar con los estudios que están realizando y por parte de suya y de los parlamentarios también se va a iniciar un debate y una conversación. A las dos quiero darles las gracias en este día especial, el último día del año, que hayan dado parte de su tiempo también a esta hora de la tarde, por estar con nosotros y por conversar un tema que vamos a seguir debatiendo y con el que inicia también este 2015. Para las dos, muchas gracias y bueno, un buen 2015. Sí, solamente quiero darle un abrazo a la diputada Rubilar porque no nos hemos visto hace mucho tiempo, diputada. Uy, sí. Pero nos vamos a ver en el debate, yo creo, ¿no? Del Congreso. Muy bien, a las 12 entonces, muchísimas gracias.